Buenas tardes. Volvemos a estar aquí con la segunda conferencia del ciclo Los Canteros del Sonido. Conferencias que, como digo, son un mano a mano entre dos especialistas que nos van presentando diferentes aspectos de este proyecto tan interesante. Hoy tenemos a Carlos González y a Fernando Oliva. Carlos González, casi iba a decir la palabra que no le gusta, violero. Iba a decir sí, no, esa me gusta, ¿eh? No, pero iba a decir la otra. Bueno, también, luthier. Hoy en día se usa luthier. Pero él prefiere violero y entonces yo prefiero emplear el término que a él le gusta, porque además me lo he encontrado muchísimas veces en los documentos del Archivo General de Palacio, hablando de los violeros que proporcionaban vihuelas y guitarras a los infantes, que rompían muchísimas en sus clases. Entonces, Carlos González, violero y constructor de los instrumentos que van a ser sonados en este proyecto. Tenemos una primicia absoluta hoy aquí. Tenemos esa rota del Canecillo de Santiago de Arlós y bueno, creo que van a tener la oportunidad de asistir a un verdadero acontecimiento con este instrumento. Y con él está hoy también Fernando Oliva, especialista en audiovisuales y encargado en el proyecto de todo lo que se refiere a la parte audiovisual y 3D. Es decir, alguien también enormemente importante y que cubre otra parcela insustituible. Vivimos en una cultura absolutamente visual, audiovisual, y entonces esa parte de ver es enormemente importante. Aquí es importante el sonido, sí, pero también con la iconografía, también la parte visual es enormemente importante, y él aplica una tecnología que permite llevar esas réplicas y esas imágenes mucho más allá. Entonces yo les doy la palabra porque seguro que tienen cosas muy interesantes que decir. Gracias. Bien, muchas gracias por la presentación. Voy a empezar yo. Sí, violero, es decir, que hacía vihuelas, también los violines, todos los instrumentos de cuerda pulsada eran considerados como violeros. Yo soy conservador del Museo de la Guitarra de Almería y me gusta explicarle a la gente que de todos los instrumentos musicales, por ejemplo de percusión, de viento, los que más tardaron en aparecer fueron los de cuerda, porque tecnológicamente son mucho más complejos. Para empezar había que tener cuerdas que sonasen y eso es una tecnología que es muy especial. Además necesitan un sistema constructivo que puede llegar a ser complejo, aunque los primeros no lo fueron, y estos instrumentos nacieron en Mesopotamia. Fueron los sumerios los primeros que encontramos instrumentos de este tipo, tipo laúd, tipo cítaras, tipo arpas. Los tres modelos que existen de instrumentos de cuerda, que son, bueno, decimos tipo laúd, pero engloba las guitarras, los violines y todos estos instrumentos con mástil entran de la categoría de tipo de laúd según una clasificación alemana de Sachs, que era Lauteninstrument. Los otros eran las arpas, que son bien conocidas, y los otros eran las cítaras, de los cuales derivaron los salterios y que llega hasta los clavecines y los pianos. Estos tres instrumentos nacieron allí, lo desarrollaron en Egipto, el Egipto faraónico y después el copto, y son los que después han ido evolucionando y de los que vamos a hablar. Parece que era obvio que estos instrumentos apareciesen, pero no es tan obvio porque, por ejemplo, cuando Cristóbal Colón llegó a América, en América no conocían los instrumentos de cuerda, no existían, y los sorprendieron mucho, los llamaron tambores con cuerdas. Es decir, que no es tan evidente que las cosas ocurren, podían ocurrir como no podían haber ocurrido. Entonces tenemos, justamente de Egipto tenemos varios instrumentos de cuerda, varios de tipo laúd, porque como ahí se conserva todo, cuando además tenían costumbre de enterrar a los músicos con sus instrumentos, y tenemos varios laúdes de un cantor Armosis, bueno, en fin, tenemos varios laúdes conservados, y arpas también, arpas angulares y otro tipo de arpas. Sin embargo, de estos instrumentos europeos se conserva muy poco, porque aquí justamente la madera es muy sensible a la humedad
Podemos tener flautas de hueso, pero instrumentos de madera se conservan muy poco. Por eso tenemos que, los que nos interesan a los instrumentos de música, yo en concreto tengo una pasión. He construido instrumentos faraónicos, he construido instrumentos romanos, he construido instrumentos griegos. Me interesa ver como constructor qué iba cambiando en cada momento. ¿Por qué aplicaban una solución técnica? ¿Por qué los griegos usaron esto? ¿Por qué en Egipto copto los romanos descubrieron, como son los romanos, tenían que descubrirlo todo, un instrumento que ya la tapa era de madera, que tenía clavijas de madera y que tenía trastes? Antes de eso había otros sistemas de afinación. Los romanos fueron realmente impresionantes en muchos aspectos. Y hay instrumentos coptos del siglo VI y VII que son instrumentos modernos, podemos decir, como una guitarra, tiene la tecnología de una guitarra. Digo esto porque es muy interesante ver que en la evolución de los instrumentos cada cambio tecnológico implica un cambio musical, y a mí me ha interesado ir siguiendo esa evolución, y la mejor manera que tengo de hacerlo es construir los instrumentos. O sea, con las imágenes es muy bonito, pero cuando lo haces te das cuenta de qué tecnología empleaban, qué mejoraron, y esto es lo que llevo haciendo pues unos 40 y tantos años ya. Empecé con las vihuelas, que era el instrumento que yo me interesaba hacer para mí, para tocar, con los laúdes, y después he ido ampliando desde con instrumentos contemporáneos antiguos. Como decía, en Europa se han conservado muy pocos. Hay restos, hay clavijas, hay restos de cajas conservados, de instrumentos de cuerda, pero se han conservado muy pocos. Por eso tenemos nosotros que ir a buscar a la iconografía. La iconografía que nos da pistas, a veces muy precisas, de cómo eran los instrumentos. Y tenemos en España y en Asturias, en el norte, tenemos, yo creo que la mayor fuente de información sobre estos instrumentos tuvo un origen no lejos de aquí, en Liébana, y fueron los comentarios de Beato de Liébana, los comentarios al Apocalipsis de San Juan. Escribió esos comentarios al Apocalipsis, y una de las imágenes fundamentales o de los textos fundamentales es cuando dice que vio al Cordero Místico con 24 ancianos que tañían sus cítaras y que cantaban sus salmos. Esa imagen es fundamental para la historia de los conocimientos musicales, porque cuando se hicieron los manuscritos, los beatos iluminados, esa imagen aparecía mucho. Tenemos aquí una de Facundus, que ven, está, en este caso no está el Cordero, está la cruz y están los ancianos, bueno, el Cordero está aquí, tocando instrumentos de alabanza al Señor. Hay otros anteriores, vamos a pasar otra imagen. Este es de uno de los beatos, que ahora lo tengo en la siguiente con el nombre, que no me los conozco todos de memoria. En todo caso, lo interesante es ver que estos beatos, por ejemplo el anterior, si lo vamos a, o este beato es de Magius, de 970. Todos los beatos españoles, los instrumentos que aparecen son laudes, hoy lo llamaríamos laudes, o de la familia de laudes, y son unos instrumentos que acababan de nacer, porque nacieron en el siglo VIII estos instrumentos dentro del mundo árabe, el laúd, alud, y acababan de nacer, y vemos que en los beatos hispánicos este es el instrumento que aparece con mayor frecuencia, porque era pues, lo que más se debía usar en ese momento. En otros beatos y luego en las esculturas de las que vamos a hablar ahora, ya aparecen otro tipo de instrumentos, salterios, arpas, instrumentos de arco, pero en los beatos españoles aparece mucho este instrumento, lo cual implica la importancia o la influencia de la música islámica del Al-Ándalus en estos beatos, aunque sean cristianos. Vemos que tocan un instrumento con 3 cuerdas, y aquí
vemos al Cordero y están todos tocando estos instrumentos, alabando al Señor. Estas representaciones no son muy precisas, evidentemente, pero esto va a cambiar cuando los instrumentos van a pasar a la piedra. Seguramente conocen el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, los 24 ancianos tañendo cada uno instrumentos diferentes, muy variados, de todo tipo. Todo esto también aparece en las iglesias francesas, italianas, en Alemania, en Inglaterra, aparecen esta iconografía y nos va dando una información increíble de cómo los instrumentos iban evolucionando. Y el proyecto que nosotros tenemos ahora de Canteros del Sonido es un poco como cerrar un círculo. Pensamos que los miniaturistas, quienes dibujaron y pintaron estos beatos, se inspiraron en los instrumentos que existían, que conocían, que tenían allí. Nosotros estudiamos estos instrumentos que ellos usaron, o sea, nosotros no conocemos, no tenemos estos instrumentos conservados, entonces nos basamos en lo que ellos hicieron para volver a reconstruir los instrumentos. Por eso nos llamamos canteros del sonido. O sea, cerramos un círculo. Los antiguos pintaron y esculpieron los instrumentos que conocían, y además a lo largo de los siglos que van pasando vamos viendo la evolución de los instrumentos, cómo se fueron haciendo más complejos, cómo las técnicas iban cambiando. No eran instrumentos tan sencillos relativamente como estos instrumentos, que incluso los puedes hacer con una calabaza, con un mástil y una piel, como todavía hay en África instrumentos de este tipo, el gambri, o sea, una serie de instrumentos que son muy sencillos de construir. Y vamos viendo en los pórticos, o lo que vamos a ver ahora de Ujo, cómo aparecen otros instrumentos, y esos instrumentos en las esculturas, a nosotros constructores, a nosotros violeros, o como lo queramos llamar, o luthiers, nos dan unas pistas enormes de cómo podían haber sido hechos y pensados estos instrumentos. El proyecto que nosotros tenemos es es de hacer el camino inverso y a través de la escultura o de la pintura llegar a un instrumento físico. Como dije antes, los instrumentos son de música, sobre todo los de cuerda, son tecnológicamente muy avanzados. Siempre trabajamos al límite de ruptura, es decir, hacerlos los más ligeros posibles, que soporten la tensión de las cuerdas y que suenen bien. Eso es un trabajo fundamental. Todo eso hace que los instrumentos estén al límite, y muchas veces, pues si te equivocas un poco, se rompen, se parten, no soportan la estructura, no soportan la tensión de las cuerdas. Pero lo que sí nos dan, ese equilibrio, tenemos que conseguirlo construyendo. Lo que sí nos dan estas esculturas, vamos a ver alguna otra, o sea, en pintura, porque por cosas de la tecnología los pórticos que envié no los podemos tener. Otra imagen, aquí ya vemos el de las huelgas, que están tocando un instrumento de arco, que se inventó también hacia esa época, y algún otro. Bueno, este lo he puesto porque tiene para mí algo de relación con lo que va a venir después, que me parece que es Lillo ya, ¿no? El último es Lillo, sí. Sí. Te pongo el último. Pon el último. El que todos conocemos aquí bien, que es de San Miguel de Niño, el laudista que casi no se ve, pero que esta imagen es muy parecida a los de los beatos que acabamos de ver, y es un laúd lo que está tañendo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer con este proyecto, que une lo muy antiguo, lo medieval, con las tecnologías más modernas de recreación en 3D y análisis de las formas de estos instrumentos, es eso, es reconstruir para que los músicos puedan interpretarlo y para que el público, los interesados, lo puedan escuchar, estos instrumentos de los pórticos. Ahí en los pórticos se encuentran instrumentos, en los pórticos más tardíos, como en el de Santiago de Compostela, por ejemplo,
pero también en Francia, en Moissac, en la Catedral de Chartres, en Inglaterra, en Westminster, lo hay por todos los sitios. Vamos a encontrar instrumentos de viento, algunos, vamos a encontrar arpas, vamos a encontrar salterios, que sería parecido a esto, pero solamente con una capa de cuerdas. Vamos a encontrar los instrumentos que nosotros llamamos vihuelas de arco, instrumentos de tipo Ravel, una variedad increíble de instrumentos que se fueron desarrollando en Occidente y que forman, bueno, son los precedentes a los que nosotros tenemos ahora. Por ejemplo, de todos estos instrumentos de cuerda, pues van desde los violines hasta las guitarras y hasta las guitarras eléctricas, y todo es el mismo concepto instrumental. Y nuestro proyecto consiste en, por un lado, con el trabajo que va a explicar después Fernando, digitalizar las esculturas antiguas, poder modelizarlas en cierto modo y ver cómo son en todos los ámbitos, lo que después permite a los constructores tomarlas como modelo para hacer sus instrumentos, y los músicos, vamos a escuchar después un poquito, que puedan interpretar. Es recuperar la música medieval fundamentalmente a través de todo este proceso que une el estudio de los modelos, de las esculturas, pinturas o textos, también que hay textos antiguos, con la práctica musical. Por ejemplo, el instrumento que tenemos aquí, esto es una rota medieval que está muy representada. Los encontramos también en las cantigas de Santa María, los encontramos en muchísimos pórticos. Las cantigas de Santa María es otra de las fuentes fundamentales, esta vez además con música escrita, para conocer la música medieval. Hay 400 piezas musicales y una gran infinidad de miniaturas en las que vemos, es una enciclopedia. Las cantigas de Santa María es una enciclopedia musical y una enciclopedia de iconografía, por lo que yo sé de los instrumentos que me atañen, son de una fidelidad increíble, es decir, que las podemos reproducir tal cual, con sus medidas, con sus proporciones, con sus cuerdas, y son totalmente funcionales. Es bastante maravilloso ver que no pintaban al tuntún, que no dibujaban al tuntún, que buscaban una cierta fidelidad. Para ver como un ejemplo práctico, la rota tiene 2 hileras de cuerdas, tiene una y esta. Entonces es un instrumento que cayó en desuso porque es muy complicado tocar sin ver además las 2 hileras de cuerdas. Puedes ver una y guiarte, pero la otra es más difícil. Y eso que es lo que yo pensé hasta ahora, pero visto lo que ha hecho Héctor Braga, el músico, con esta rota, al cabo de 2 días estoy perdiendo un poquitín la convicción de que es tan difícil, porque él en 2 días, él es muy bueno por cierto, ha conseguido ya empezar a hacer cosas muy, muy interesantes. Pero este instrumento cayó en desuso y al final quedó en algo así, que lo llamamos salterios, es decir, solo una cara que ya la tocas o con púa o con los dedos, pero solamente una hilera de cuerdas. Entonces el trabajo ha sido, el trabajo que va a explicar luego técnicamente mejor Fernando, es modelizar la escultura, en este caso concreto la de Arlós. Con esa modelización yo he podido hacer un plano, diseñar un instrumento con los conceptos que yo considero que tenían que tener, de tamaño, de número de cuerdas, de tipo de construcción, y después se va a modelizar con esos planos se va a hacer una reconstrucción también en 3D de este instrumento. Este es un poco nuestro proyecto de canteros del sonido. Tenemos ya otro instrumento que es una vihuela de arco, inspirado en las de los pórticos de la Gloria, pero que se encuentran en otras iglesias de aquí también, y una cítola, que no la tenemos aquí, pero que es un instrumento que es de la familia de las cuerdas pulsadas, casi digamos como
bandurria, vamos a decir, o con una mandolina, un instrumento más pequeño, con 4 cuerdas, que aparece muchísimo y que dejó de utilizarse. Este es un poco el proyecto nuestro. La metodología, como he dicho, es pues, estudiar y analizar muy bien las fuentes antiguas, estudiar los textos también teóricos que hay, y la parte musical no nos ocupamos. De la parte musical se tienen que ocupar los músicos. Tenemos las cantigas, tenemos el Codex Calixtinus, que es también una fuente inagotable de información sobre la música medieval, y con esas cosas en mente, reproducir los instrumentos y poco a poco ir creando una especie de orquesta medieval, por decirlo de alguna manera, con todos estos instrumentos que se puedan usar para hacer recrear las músicas de las que conservamos notaciones, o incluso, pues como va a ser el caso pronto, creaciones, y está por ahí circulando una obra para rota y orquesta que es totalmente compuesta actualmente. Este es nuestro proyecto, y esto es lo que queremos presentar aquí. A nivel de fuentes, hay una bibliografía muy amplia, y luego además hay aquí especialistas. Tenemos varios especialistas en musicología que han estudiado todos estos temas y que también van a aportar mucho a este proyecto. Me parece a mí, yo que ya digo, llevo toda mi vida detrás de estos instrumentos, me llena de alegría el poder colaborar en un proyecto así, porque implica otras miradas, otras técnicas, y iremos, yo creo, aportando cosas nuevas a lo largo del proceso a esta familia de instrumentos. Y con los apoyos que tenemos aquí, yo creo que es un trabajo muy interesante, que dará frutos también muy interesantes, y a la cual yo creo que llamamos a la participación de todas las personas que tengan conocimiento sobre el tema, que podamos. Yo sueño un poco con crear como una especie de centro donde se pueda aportar, guardar toda esta información, hacer reuniones para analizar los textos, para analizar las imágenes, intercambiar puntos de vista, y que todo esto nos lleve, pues, a un mejor conocimiento del instrumentario medieval. Creo que sería en Asturias en concreto, por esa implicación tan grande que tiene en el inicio de estas informaciones, como he dicho, lo del Beato, que a veces creemos que la historia, me voy a sentar, que la historia es impepinable, que las cosas pasaron y que tenían que pasar, pero yo pienso que si el Beato de Líbana no hubiera escrito ese libro, y la red social, hablamos de un tema como una red social, la religión, las iglesias, los monasterios eran unas redes de información impresionantes, se iban transmitiendo lo que uno iba descubriendo, una técnica de construcción, una técnica de iluminación, y iba a bastante velocidad, llegando esa información, y evolucionando, cada uno aportaba sus cosas. Por eso planteaba como que el Camino de Santiago es una red social de la música, porque sirvió para intercambiar un montón de opiniones, de conocimientos y de experiencias, y hacerlas evolucionar a lo largo de toda Europa. Para terminar un poco con este tema, en internet funcionan mucho las fake news, y es decir, que esta gente inventó una fake news, una cosa increíble, que fue la traslatio del apóstol Santiago en una barca sin timón. Recorrió unos 5.000 kilómetros por lo menos,
y tardó, según dice, a veces 7 días, o sea que iba a 500 o 600 kilómetros por hora aquella barca. No solamente no tenía timón, sino que, y luego ya la llegada a Iria Flavia y todo esto, creo que es un invento maravilloso que maravilló a los contemporáneos y favoreció bueno, quien sea creyente igual se lo cree, pero si no es muy difícil de imaginar, pero sirvió para cohesionar a toda la Europa, a toda la cristiandad que estaba pues sometida un poco al imperio musulmán en buena parte, y que sirvió para unirlos, para ir liberando las tierras. Creo que el invento de la llegada del apóstol Santiago es un invento maravilloso, si no es verdad, si no nevero bien trovato, y pasó por aquí, tuvo un origen muy, muy importante aquí, y yo creo que deberíamos implicarnos más en desarrollarlo y en difundirlo, y en que la gente conozca realmente el valor de esto. Bueno, por mi parte, perfecto. Si queréis hacer alguna pregunta, luego, si es caso, podemos ya comentar mejor una vez que haya la proyección. ¿Verdad? Bueno, pues yo voy a comentaros mi parte en este proyecto, que es la parte tecnológica. Entonces, la primera dificultad con la que nos encontramos es que yo en mi vida había trabajado en este tipo de trabajos, había tocado muchísimos temas, y tiene una dificultad de que tienes que hacer un flujo de trabajo, digamos un sistema que no existe. No te puedes guiar de nadie ni de nada porque no lo hemos hecho antes. Entonces hubo que pensar qué sistema de trabajo hacíamos para llegar a nuestro objetivo. Entonces tengo algunos problemas con el vídeo. Bueno, lo primero, Manuel me pasó este libro que era nuestro libro de cabecera, y en el que está todos los instrumentos, es porque están todos los instrumentos del románico asturiano, y eso pasó de hecho Manuel me regaló el libro, y entonces de ahí sacamos la información, y luego Carlos también aportó un montón de fotografías para que yo me fuera documentando en qué territorio me estaba moviendo. Entonces, ¿qué medios son los que hemos utilizado para realizar todo esto? Bueno, pues mira, los medios que hemos utilizado son cámaras de alta resolución, tanto de fotografía como de vídeo, y luego también hemos utilizado drones para hacer tomas en altura sin tener que jugarnos la vida, y luego escaneados. Como veis, ahí también hay unos escaneados para poder escanear modelos, y esos modelos llevarlos al ordenador y utilizar varias tecnologías. Nos hemos decantado por dos tecnologías, una que es la del escaneado en 3D y otra que es la de la fotogrametría. Entonces, para más o menos enseñaros qué es la fotogrametría, ahí tenéis en esta diapo, veis, va a girar ahora. Todos esos rectángulos azules son fotografías que ha seleccionado el ordenador porque estaban correctamente expuestas, no estaban movidas y eran correctas para después obtener la geometría que nosotros queríamos. Tenéis ahí a mano, aprovechando para hacer fotos también para los dossiers y para prensa, ahí subido junto al canecillo. Y entonces, con esas fotografías, que por modelo podemos decir que hemos hecho como unas 1000 y pico, depende de la complejidad del canecillo, y escaneados,
lo que obtenemos es lo que vais a ver lo siguiente, que es una nube de puntos. Entonces, esta nube de puntos, como veis, lo que marcan son unas geometrías. En ese caso no sé si sois capaces de ver la rota. Ahora cuando rote, veréis la rota. Y entonces, sobre esta nube de puntos que sacamos a partir de la información de escaneados o de la información de las fotogrametrías, pues hallamos estas mallas. Vais a ver esta malla como información, no sé si veis ahí en la esquina inferior izquierda, que tiene cerca de 300.000 caras y cerca de 146.000 vértices. O sea, eso es la resolución de esos triangulitos con los que está compuesto esa malla, y una vez que tenemos esa malla ya disponemos de un objeto sólido. Este objeto sólido, que es del que vamos a obtener esto, tú lo puedes tener como está aquí, que es en plástico, es un plástico, lo puedes imprimir en cualquier impresora 3D en un plástico, o aplicar una textura, y tú aplicas la textura que es exactamente de las fotografías que has tomado en el lugar, con lo cual está reflejado cada textura, cada punto, cada mancha de pintura se refleja en la textura. Y si lo veis en internet, porque aquí, claro, con el cañón no se puede apreciar, pero están los líquenes, está todo reflejado exactamente en su posición. ¿Para qué sirve esto también? Pues toda esta información gráfica yo se la paso a Carlos, y Carlos sobre eso me dice, pues es una rota, efectivamente es una rota, y yo puedo pasarle una construcción, como veis, muy primitiva de lo que veo. Yo eso es lo que veo en el canecillo, en la pieza, y hay cosas que no sé lo que son y que le pregunto a Carlos, que fue aquellas dos ranuras. ¿Veis esta ranura? Esas dos ranuras y ese círculo, yo sabía que existían en la pieza, pero no sabía lo que eran. Y como la pieza a lo largo de estos 700, 800 años ha recibido inclemencias, golpes, rayos, de todo, pues ha perdido parte de su geometría. Y otra parte, la misma lluvia ha ido desgastando la pieza, deteriorándola, y entonces de lo que en su día fueron esas ranuras y esa roseta, pues ahora lo único que quedan, como ves ahí, son dos ranuras profundas y otra ranura circular o semicircular muy gastada, y varios esconchones en la pieza que indican que ahí había algo y que no está. Esto nos llevó varios meses, o sea, porque hicimos un montón de conjeturas de a ver de qué podían ser eso, hasta que Carlos ya me dijo, pues mira, hay rotas, y tenemos en la piedra documentación que hay piedras rotas que tendrían esas ranuras y esas rosetas también en la parte frontal. Entonces vas tomando decisiones según te lo vas encontrando. El siguiente paso es, con toda esa información, la información que me aporta Carlos y que hemos reunido entre los dos, queremos reconstruir cómo era la pieza cuando estaba nueva. Entonces tenemos ciertas indicaciones por desgastes. Por ejemplo, si os fijáis en los cuernos de la cabra, los cuernos de la cabra a lo largo de esos 700, 800 años han ido deteriorándose y se ha ido borrando el dibujo, pero sabemos que en origen pues tendrían que tener un poquito más de relieve y estarían más marcados. La piedra sería más lisa, y bueno, todo lo que son todo el clavijero superior casi está perdido. Se ve, si haces un zoom muy grande, que para eso te habilita también el 3D, poder llegar muy cerca de la piedra sin tener que estar ahí arriba, y entonces se ven las marcas y se puede reconstruir dónde estaban marcados todos y cada una de las clavijas. Y luego, como veis, una voluta que se fue arrancada, las dos ranuras y abajo esa especie de roseta, y otra voluta
que estaba abajo también y de la que queda nada, un resquicio. Como curiosidad os comento que en la pieza original la oreja izquierda de esta cabra está prácticamente desaparecida. Entonces, una de las herramientas que utilizamos de software lo que hace es que exagera, digamos que hincha las geometrías que a ti te llegan. Y entonces una geometría que estaba simplemente con unos milímetros de grosor, al inflarla fue saliendo la oreja. Y entonces esa oreja que veis, la oreja izquierda, salió de la piedra. Que yo recuerdo que incluso llamé a mano y dije, yo esto no me lo creo, está saliendo una oreja de la piedra. O sea, y según ibas hinchando, iba saliendo. ¿Qué dos cosas nos proponíamos? Primero, hacer la impresión en 3D de esta pieza y luego de la impresión en 3D de esta pieza, pero como creemos que podía estar el día que lo colocaron. La impresión en 3D, como veis, esta fue el resultado. Cuando nos dan a nosotros la pieza, está totalmente, es un plástico, un tipo de plástico, en este caso de color blanco, podría ser de cualquier color. Y entonces imprimimos en 3D esta pieza a escala real. Sí que hemos tenido muy en cuenta tanto la resolución, digamos la calidad, que en este caso es de 0,04 milímetros, hasta donde hemos llegado con los medios que tenemos nosotros, que no somos la NASA, 0,04, y después al imprimir, pues ¿qué nos faltaba? Pues darle una pintura y un acabado. Manuel contactó con Diego de la Asociación de Belenistas de Oviedo. Precisamente todo esto es un cúmulo de circunstancias. Las navidades anteriores habíamos ido a la exposición que había de belenes y habíamos quedado alucinados del trabajo que hacían los belenistas y el preciosismo con el que hacían todas esas esculturas. Pues nadie mejor que ellos para darle remate, texturas y colores, siguiendo las fotografías que nosotros tenemos de todas y cada una de las caras. Sí que, por ejemplo, en el remate hemos tomado la decisión que las manchas de pintura de la última vez que pintaron de cal, que no las vamos a incluir. Entonces esas se obviaron porque la última vez que pintaron aquel dio para allá y salpicó para todos los lados. Entonces esas no se han incluido, pero ahí tenéis las manchas de oscuridad por el moho, por el uso y todas las texturas por el deterioro. Entonces el objetivo de todo esto va a ser, aparte de este que tenéis, que es la reproducción exacta de cómo está ahora, la reproducción de cómo estaría el día que lo estrenaron, que en aquella época seguramente tendría una policromía y tendría ciertos colores, que es otro tema que tenemos que estudiar, qué colores se van a aplicar a la piedra para que nos hagamos una idea de cómo era y lo más exacto. Y entonces, a partir de todo este estudio, hay muchas coincidencias, muchas casualidades que van ocurriendo. Y os voy a contar una que nos ha pasado, que es el canecillo de Santa Eulalia de Ujo. Entonces, en la iglesia de Santa Eulalia de Ujo, yo desayuno por aquí, hay un bar, por aquí desayuno muchos días ahí. Entonces, en esta iglesia, en el catálogo que teníamos de piezas, no venía que hubiera nada, ningún instrumento musical reflejado en ninguna parte de la iglesia. Entonces no pierdes el tiempo, no lo ves. El caso es que yo, estando allí desayunando, pues dije yo sabía la historia de que la iglesia, en su día, en 1920, lo que veis aquí en blanco es la iglesia actual. Y en rojo tenéis la iglesia como era en origen, en 1920. Las vías del tren iban a pasar muy cerca y entonces decidieron tirar la iglesia entera. Lo más fácil, tira la iglesia y vamos a hacer una mucho más guapa, mucho más bonita, de materiales mucho más bonitos, un poco más abajo. Y entonces estuvieron de acuerdo casi todo el mundo, menos el pueblo. Entonces, entre gente del pueblo y algún ingeniero que trabajaba allí no me acuerdo cómo se llama la empresa, la que estaba allí, que pertenecía también, era todo el Marqués de Comillas. Y entonces
lo que hicieron fue intentar parar este destrozo y no sabemos muy bien, es una parte que queda por investigar, si es que ya estaba tirada la iglesia entera hasta el ábside, que es el último semicírculo rojo, o bien si tuvieron miedo de que al demoler la iglesia, porque ellos lo que hicieron fue girarla. La entrada estaba, ¿veis la flecha roja? Como todas las iglesias tenían la entrada por el este. Entonces, para evitar la circulación de los ferrocarriles, giraron la iglesia a 90 grados y entonces desmontaron la iglesia o la tiraron. Eso es un punto que todavía está sin resolver. Y el ábside no lo tocaron. Ese ábside, pues no sé si les dio miedo o simplemente que cuando llegaron y pararon la demolición, lo que quedaba por demoler era el ábside. Entonces, lo que es la puerta principal y el altar mayor los cambiaron de sitio, lo desmontaron, bueno, hicieron lo que quisieron. Y solo quedó el ábside en su sitio. Ese ábside, que está aquí, que es el único que queda en su sitio, pues yo estaba haciendo fotografías porque se me ocurrió la idea de hacer un 3D del estado de la iglesia en 1920, el estado actual, y que la gente con tu móvil o con unas gafas de realidad virtual pudiera situarte ahí en la Plaza de Bujo y ver cómo era la iglesia en 1920 y ver cómo está ahora y hacer una comparación de lo que queda en su sitio de lo que no. Me pareció un proyecto guapo y entonces pues digo, pues voy a hacer unas fotos para ir documentándolo. Y entonces yo hice fotos y de repente pues haciendo fotos de aquí me fijo en el círculo que tenéis arriba y había un canecillo. Y entonces, yo no sé, lo primero que hice, yo vi ahí un instrumento. Vi un instrumento y dos personas. Entonces lo primero que hice fue llamar a Manuel y decirle, a ver, yo en ese canecillo creo ver dos cabezas, creo ver una persona que está cantando y otra que está tocando una rota, un arpa o algo por el estilo. Y me dijo, Manuel, ¿dónde estás? Y dije, estoy en Ujo. Manuel es de Ujo, nacido en Ujo. Y me dijo, no, que va, imposible. Tú desayunaste algo raro. Y entonces dije yo, bueno, mira, pues yo voy a mandarte una foto y voy a ponerte qué es lo que creo que yo veo. Y entonces le mandé esta fotografía, ahí mal pintado lo que yo creía que veía. Y me dije, joder, me dice, espera, que ahí yo veo algo. Voy a llamar a Carlos y le voy a mandar esta imagen a ver si él lo ve. Y le mandamos a Carlos esta imagen y alguna más. Y entonces Manuel, eso sería a las 11 de la mañana, hasta las 7 de la tarde ni me llamó. O sea, nada. Y a las 7 de la tarde me dice, guau, la que has liado. Que sí, que me dice Carlos que sí, que es posible ver que ahí hay una rota o cualquier instrumento y que aparte hay dos personajes más, uno que está cantando y otro que está tocando el instrumento, que si nadie os lo dice a lo mejor no lo veis, pero sí, luego yo ya lo veo siempre y la gente que ha ido con ella a enseñárselo al principio decían, pues parece que nos cuesta porque está muy deteriorada, la pieza está muy deteriorada, pero cuando te lo enseñan y desde un ángulo casi todo el mundo, o por no decir todo el mundo, lo ve. Entonces dijo Manuel, bueno, pero esto no vale, esto tú lo has visto, yo lo he visto, pero necesitamos más opiniones de expertos. Y entonces, bueno, pues quedamos allí con Soledad, que es catedrático de Historia del Arte, y entonces tardaban Manuel y yo estaba dando una vuelta justo por delante de la iglesia, y había unos niños que estaban jugando a la pelota en la iglesia y le estaban metiendo unos balonazos alucinantes. Entonces yo digo, bueno, para cuando lleguen aquí no queda nada. O sea, ya le han pegado 2 patadas y esto voló. Entonces fui para allá a decirles, a ver, si tenéis un montón de campo aquí, hombre, jugar para allá con la pelota y tal. Y entonces los chavales muy educados dicen, ay, perdona y tal. Bueno, se movieron y yo estaba ahí esperando. Y entonces no sé por qué me dio una inspiración. Y entonces, ¿veis esa zona que está indicada con la elipse? Que está justo debajo del canecillo. Y entonces fui y me acerqué y vi que había varias piedras tiradas en el suelo al lado de ese rosal que tenían un color mucho más oscuro que las de la teja y más piedras que había por esa zona, porque eso, como veis,
es un jardín que está cerrado y no entra mucha gente. Total, que recogí estas piezas y las junté y encajaban. Son estas piezas que veis aquí, y en las que se ve unas líneas perpendiculares, no sé si se aprecia bien en el cañón, y entonces esas líneas perpendiculares de una pieza con una textura de arenisca mucho más oscura, que no se parecía en nada a lo que había alrededor. El caso es que cogimos una escalera, Manuel subió y encajó las piezas y encajaron en la piedra. Y entonces no sabemos si llevaban allí 1, 2 o 10 años tiradas ahí en el suelo, pero bueno, ahí ya se ve el resto de las cuerdas de este instrumento. Que nadie lo vio, todo el mundo lo vio. Lleva ahí 700 años de gente que pasa por delante y lo fueron viendo, pero supongo que con el deterioro la gente fue teniendo dificultades para verlo. Aquí tenemos a José María, que en 1847 pasó por Ujo, hizo unos dibujos del ábside y confundió el canecillo con un parto. Entonces lo que él dibujó, él lo que vio fue un personaje que tenía las piernas abiertas y otro que salía por el centro. Entonces este hombre estuvo allí, lo vio, pero no tuvo conciencia de saber lo que estaba viendo. Posteriormente mandaron también a este más famoso, Jerónimo Gándara, que también hizo una planimetría espectacular de la iglesia, como estaba antes de que se la tirara entera, y los canecillos no le llamaron la atención. Él estaba más fijo en otras partes de la iglesia y dibujó todos geométricos o vegetales. No hizo caras de ningún tipo y tampoco lo vio. Entonces, para finalizar, lo que sí quería hacer hincapié, y si cada uno de vosotros podéis influir en algo, es que os voy a enseñar una diapositiva ahora, que veis cómo se supone que estaba uno de los capiteles de la Puerta de Ujo en 1940, cómo estaba en los años 80 y cómo está en la actualidad. Entonces, esto no es por ser alarmista, pero en 10 años no queda nada. Como veis, la cara ha desaparecido totalmente, y entonces yo no digo ya de aplicar técnicas de conservación o de tal, porque nos van a venir con que eso cuesta un dineral y un pastón y que no hay para todo y que hay que priorizar elementos de mayor valor y elementos de menor valor, pero no costaría nada o muy poco escanear esta pieza y por lo menos tener un testimonio de cómo está hoy. Si el día incluso se puede reconstruir, como yo estoy reconstruyendo las otras, para si el día de mañana nos quedamos sin esa pieza, se puede sustituir esa, meterla en un museo que es su sitio, y ahí poner una pieza labrada por una máquina de control numérico, que ahora las hay máquinas que labran lo que tú tengas, en vez de ser en plástico, te lo hacen en piedra, y poder sustituirlo y tener ahí un recambio y una cápsula en el tiempo de la memoria geométrica de ese patrimonio que se va a perder. Eso se pierde. Tarde o temprano desaparece. Se lo va a llevar el agua, la lluvia. Entonces, a ver si podemos, cada uno en su faceta, por lo menos, tener la conciencia de que se puede hacer algo. Si estamos abocados a perderlo, pues se perderá. Pero por lo menos tener un registro de la memoria geométrica. Y bueno, os dejo ya con el resultado del trabajo y de todo esto, y bueno, y el principio del trabajo, porque esto todavía queda mucho por delante. Si queréis, sí. Perfecto. Y ahora llega el gran momento. Va a sonar la rota. ¿Dónde te Sí, aquí mismo. Yo recibí una decepción muy grande porque quería saber cómo sonaban esos instrumentos. Se ha producido un equívoco porque me he quedado... ¿Cómo sonaban esos instrumentos? Era lo que me interesa. Hombre, aquí vamos a escuchar un instrumento.
¿Cómo sonaban? Puesto que ustedes estudiaron cómo eran la forma, pues cómo sonaban. Cada uno sonaba de su manera. Sí, pero nosotros para ver cómo sonaban tenemos que construirlos todos. Lo que no podemos es recrear el sonido solamente viendo las imágenes. De eso no podemos tratar las imágenes, imaginar, pero el sonido no, porque eso cada constructor. Esto tiene que esperar un poquito. Si este proyecto sigue adelante, nosotros estamos explicando cómo hemos llegado a este en concreto y el proyecto que viene para después. Quizás el año que viene pues haya más instrumentos y en vez de sonar, ahora va a escuchar uno. Menos mal. Sí, pero menos mal, porque si no iba a decir la razón de la sin razón, que a mi razón se hace. De tal manera mi razón enloquece que con razón me quejo de la vuestra hermosura. Encima te llama guapo. Hombre, gracias. No, pero es que esto, disculpe, pero no estaba presentado como un concierto de música medieval. Que eso esperamos poder hacerlo si estos proyectos siguen teniendo apoyo y construir más instrumentos. Ahora va a escuchar uno de ellos. Y esperamos que en un futuro haya más. Que en el futuro podamos recrear estas orquestas de piedra que están en los pórticos y que podamos por lo menos intentar acercarnos a como era. Pero hay que empezar por algo. Vamos a empezar por uno, a ver si le gusta. Perdonen mi limitación, pero yo pienso, me gusta más molestar con una verdad que halagar con una mentira. No, pero sí, no ha molestado, simplemente esto no estaba, creo que en ningún momento apareció como que era un concierto de música medieval. Es un trabajo de investigación sobre los instrumentos medievales y sus posibilidades de recreación. En esto creo que hemos cumplido un poco el objetivo. Pero ahora a disfrutar de la música. Estoy seguro que Héctor se la va a dedicar a usted. ¿Cómo se llama? Bueno, me llamo Eloisa. Pues la de debajo de un almendro estaba muerta, ¿eh? Y yo ya ves que estoy bastante... Está bastante viva. Pues Héctor seguro que le dedicará la pieza a Eloisa. Sí, le tuve que echar mucha... Bueno, pues... Pero la tiene hace 2 días, ¿eh? Sí, me la dieron el domingo. Hoy que es martes, ¿no? Sí, hoy esto es uno de los milagros más sí. de esta historia. Y es un instrumento, pues claro, la iglesia de Arlos, que data del siglo XIII, ¿no? Románico. La rota es un instrumento que se extinguió. Eloisa y todos ustedes, se extinguió. Es un instrumento que lleva pues una friolera de unos 700 años que no se toca la rota. Entonces, hoy va a sonar, pero bueno, pues afortunadamente va a sonar. Hay recreaciones, hay reconstrucciones, hay muchas cosas, pero no podemos llegar a saber exactamente cómo fue la música allí. Sí que podemos, en base a conocimientos que tenemos, de documentación, de tradiciones que nos llegan, de cosas, empezar a pensar con los conocimientos que nosotros ya tenemos de otras cosas y sí hacer una urdimbre de qué música pudo haber sido la que sonaba en las manos de los que tocaban la rota, ¿no? Pues claro que se puede hacer. Y hoy por la mañana la presentamos en el concejo de Llanera, donde se va a dar un concierto, ¿no? El día 20, ¿verdad? El día 20 en la iglesia de Santiago de Arlos, que es donde está la rota que enseñó muy claramente Fernando. Y ahí vamos a dar un concierto y la rota va a sonar con la orquesta, con música hecha especialmente para ello. Yo por la mañana hoy estaba don Valentín, el párroco de Llanera, y bueno, pues don Valentín estaba entusiasmado y bueno, pues como estaba don Valentín le quise hacer un guiño a él en cuanto a que bueno, la rota de Arlos la toca un castrón, una cabra, la representación de Lucifer, ¿no? Quizá que quien construyó ese canecillo, quien lo talló, fuera uno de los aprendices del maestro cantero, puede ser, ¿no? El maestro cantero que hiciera los sitios importantes realmente, y bueno, los canecillos, pues que los hagan los aprendices que vayan a ir rellenando, puede ser,
puede ser. La cosa es que no la toca un santo, sino que la toca un pastor, ¿no? Que eso también nos habla bastante. Es como los conejos gaiteros de la sillería de la catedral. Los conejos, los jabalís, ¿eh? El conejo sale en el libro de la verdad. La tocan jabalís, no la tocan santos. Eso nos da una idea de qué tipo de uso se le daba, probablemente popular y no culto, ¿no? Puede ser. Claro, esto solo lo podemos pensar, especular, imaginar. Bueno, ciñéndome a la rota, yo a don Valentín pues le hice, nosotros aquí, como todos ustedes saben, la patrona de Dubieu, de la ciudad de Dubieu, de la diócesis, Santa Eulalia de Mérida, no San Mateo, todo el mundo sabe con San Mateo, pero es Santa Eulalia de Mérida. Entonces, aquí una vez al año en la catedral se representa la misa de la liturgia mozárabe, del rito antiguo, hispano. El rito romano, que ustedes lo sabrán, varios lo sabrán por lo menos, se extiende en el siglo XI y se impone el rito romano. El rito mozárabe es muy distinto, pues por ejemplo no hay acto de contrición, la bendición se da antes de la comunión, es muy distinto, ¿no? Pero sí hay cosas que se conservan del rito mozárabe, melódicamente y temáticamente, en el romano. Y una de ellas es el Kyrie eleison, el Señor ten piedad, ¿no? Que sí se canta en ambas liturgias. Y yo me pareció hoy pues, que a don Valentín le iba a gustar, porque probablemente el Kyrie sí se cantó con la rota en los templos, ¿no? Y fue lo que yo hice esta mañana. Bueno, pues lo voy a volver a hacer esta tarde. Pido indulgencia porque son 2 días con la rota. Y bueno, por explicar, tenemos 2 hileras de cuerdas ciegas a ambos lados. Si miramos una no podemos mirar la otra, hay que usar la memoria muscular y bueno, se puede jugar con afinaciones, ¿eh? Yo me estoy aprobando, pues hay un lado que lo estoy empezando a afinar en modo lidio, otro voy al mixolidio. La cosa es que hay que dividir el cerebro en 2 partes. Esto es muy complicado, ustedes no se imaginan a un pianista tocando con las 2 manos así, ¿verdad? No tiene sentido. Ya estás tocando una tecla con este dedo, no vas a tocar otra encima. Pues es que en la rota esto es así, porque se toca una nota con una mano y su hermana con la otra. Son iguales. Entonces, cambia la concepción totalmente, ¿no? La concepción del desarrollo que en Occidente dimos a la armonía. Somos los creadores de la armonía. Los chinos escriben la música desde hace más de 2000 años. Nosotros no, vino a dar hechos del siglo IX. Pero nosotros creamos la armonía. Nosotros acumulamos notas de una manera que, bueno, que en el siglo XIX establecimos en Cents incluso, ¿no? Ya nos pusimos estupendos. Pero lo que es la monodia profana, el acompañamiento, estos instrumentos hay que entenderlos de otra manera. Bueno, las cuerdas, resumo. Aquí están todas, al unísono, ¿vale? Hay que ir vigilándole las tensiones. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, una se nos movió, la ajustamos. Y pues haríamos, pues, por ejemplo, ese Kyrie de misa que tanto le gustó a don Valentín, el Kyrie de la antigua liturgia.
gracias, me alegro mucho. Muchas gracias. Yo quería, bueno, me parece maravilloso lo que ha conseguido hacer con 2 días, es de no creer. Pero él ha comentado una cosa con esto de que haya una cabra que toca un instrumento. Yo me he dedicado, cargado con 2 cámaras, 2 trípodes, he recorrido toda España y buena parte de Europa haciendo fotos. Y sí me he dado cuenta que había como 2 niveles, que, bueno, los especialistas lo deben saber, pero yo que no era especialista en temas de arqueología ni de evolución de los templos, que hay un nivel inferior en el que sí están por ejemplo, los ancianos del Apocalipsis y todo esto, y luego había un nivel alto de los canecillos superiores, de pequeñas cosas, que encuentras cosas que hoy en día no nos atreveríamos a hacer, de símbolos sexuales, de personas de hombres con falos enormes, parejas prácticamente copulando, y eso encima de las iglesias. O sea, que hoy en día no nos imaginábamos. Es como si hubiera un pacto y le dejaban a los canteros: arriba os divertís, haced lo que queráis, y abajo la iconografía es seria, porque cuando lo ves te quedas asombrado de que hayan dejado hacer esas cosas arriba en las iglesias, que de verdad que hay cosas que son terribles, y quizás eso explique que hay algunos instrumentos arriba en los canecillos superiores y no en lo que son los pórticos, donde les dejaban rienda suelta a la imaginación y a la fiesta. Creo que, bueno, habrá gente aquí que lo tiene mucho mejor estudiado, pero la impresión que yo he tenido es esa al ver las iglesias. La semana que viene estará... ¿Hablas de ellos? Sí. Qué pena que no pueda estar, a ver si se puede grabar y me lo pasáis, porque... Carlos, ¿puedes explicar un poco el tema que tuviste que inventar ahí para el anclaje de las cuerdas? Porque claro, los instrumentos no se conservan y ahí no se ve. Yo creo que es un poco técnico y no... Pero bueno, señala los agujeros y todo eso. Sí, bueno, es que, claro, uno ve la forma es muy fácil de copiar, y como yo conozco salterios que se han conservado algunos, pero, por ejemplo, las cuerdas, cuando las pasas por aquí, como el ángulo de la cuerda para que el sonido haga bien, y incluso para cambiarla. Yo tuve que pensar en un sistema, porque cuando como veis tiene agujeritos por aquí, pues cuando yo meto una cuerda por aquí ya tiene un ángulo que hace oficio como de cejilla, pero es que además la cuerda sale por este agujerito y entonces se le puede hacer un nudo y no hay otro sistema. Quiero decir que si no fuese así sería muy complicado meterle las cuerdas y poder sujetarlas. Son temas que he ido descubriendo poco a poco en función a mi experiencia como constructor, que tampoco estoy seguro de que fueran así, pero es una posibilidad. Pero como dije antes, los instrumentos de música son técnicamente muy elaborados y proceden de una evolución larguísima, y hay como cosas que no cambian, que son necesarias e imposibles de evitar. Saber, por ejemplo, pues que la tensión de estas cuerdas son 21 y 21, 42 cuerdas, pues son unos 200 kilos de tensión. Es decir, que si no haces bien el instrumento se rompe, y todo eso hay que calcularlo. Y bueno, en este instrumento el siguiente lo voy a hacer algo diferente, y el siguiente algo diferente, porque tengo que recuperar el saber y los conocimientos poco a poco de lo que ellos hacían. Entonces, bueno, es un trabajo, yo creo que lo que ha hecho Fernando es un trabajo maravilloso, y me ha parecido muy interesante lo que ha dicho de proteger el patrimonio, aunque sea difícil, si no se va a perder. Se va a perder. Por ejemplo, yo creo, o he visto muchos pórticos de estos que tenían restos de policromía, que se había perdido, pero parece que estaban la mayoría pintados, o sea, pintados con colores que el tiempo se los ha borrado, y eso hay que retrabajarlo. Y quizás el hecho de contar una historia, de realizar una música, de ver que eso no es solamente una piedra ahí puesta, sino que tiene un sentido, pueda ayudar a que las instituciones
den fondos para, no lo sé, igual estoy soñando, den fondos para que se haya un trabajo de estudio y protección y recreación de las iglesias asturianas, cosa que en Santiago y en otros sitios sí lo han hecho muy bien. Allí han sacado mucho partido en Galicia de su patrimonio, mucho más que aquí. Y quizás debiéramos, cosa que está muy bien, me parece fantástico, y quizás debiéramos aquí cuidar un poco más el nuestro en ese aspecto, y si estos proyectos pueden ayudar, pues magnífico. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No hay ninguna pregunta entonces? No. Hasta la próxima. ¿Este señor quería preguntar algo? Otro día comentaba en la anterior exposición que estaban intentando hacer como una especie de banco de futuros proyectos sobre la búsqueda de instrumentos representados en piedra en todo en Asturias, y bueno, ya veo por aquí el señor que no es solamente en Asturias, sino que es por muchos sitios. Pero vamos, luego me impresionó el trabajo que están haciendo, pero ¿dónde se puede aportar o de qué manera se puede aportar información para que ese banco de posibles trabajos, posibles estudios se vaya enriqueciendo? Pues nosotros tenemos una página web, que es la de la asociación, la de Mantigua, y ahí tenemos todo el contacto posible por si hay alguien que tiene la suerte de descubrir algo o creer que ha descubierto algo, y que de todas maneras este libro que os digo también tiene un listado muy exhaustivo de todas las piezas que existen, y no sé si será alguna otra tirada actualizando, no lo sé, pero bueno, de referencia es un buen paso de referencia. De todas maneras, en la página web es donde vamos a tener contacto y donde voy a ir yo colgando según tenga tiempo, porque esa es otra, ir colgando fotografías, ir colgando avances, y según vaya haciendo fotografías de los instrumentos que se vayan construyendo y todo. A ver, las fotografías de este instrumento llegó a nuestras manos. Yo el domingo estuve haciendo las fotos. Yo no sé qué día es hoy, martes, o sea, el domingo, y todavía me dio tiempo a tratar alguna fotografía para enviarlas para alguna cartelería y todo eso, pero claro, el volumen de trabajo es gigantesco, pero bueno, yo creo que es un proyecto muy guapo, y apostar, pues no sé si alguno de vosotros es alcalde o concejal o consejero o ministro o ministrable, pues simplemente decir que bueno, que tampoco hace falta gastar todo el dinero en papeleras ni en farolas, que a lo mejor meter un poco de dinero en conservar el patrimonio, que merece la pena, sobre todo si quieren que sus nietos lo vean, porque los nietos lo van a ver en foto, o como mucho lo que deje yo por ahí en realidad virtual, y pueden poner unas gafas y decir, mira cómo era esto, y entonces se reirán, claro, porque dirán, mira qué calidad tiene esto, cuando ahora es el tope de la gama. Otra pregunta, lo mismo que existía en el románico, existía ciertas piezas que adornaban las iglesias en las que se consideraba el nivel, el tono de luz y digamos la perspectiva que tenía el público o los asistentes. ¿Había algo parecido con el tipo de instrumentos que se utilizaban en diferentes o en determinados templos? Eso no tengo yo el conocimiento suficiente para eso. Lo que sí sé es que depende en qué sitios los instrumentos que aparecen son unos y otros, y podemos imaginar el sonido que podían tener, pero habría que estudiar pues los archivos de las iglesias, los libros de los músicos que estaban anexos a esas iglesias. No sé, queda mucho por hacer. Con relación a este tema, yo creo que sería
una buena ocasión o un pequeño germen esto para crear tener un espacio y un centro donde se puedan ir aportando toda esta información. Yo, por ejemplo, como eso, uno ya tiene una edad y llevo pues eso, más de 40 años haciendo fotos, tengo miles, y digo miles, de diapositivas y de negativos de iglesias de toda Europa, y solamente las diapositivas, solamente escanearlas es una barbaridad, no me da tiempo a todo. Me gustaría que no se perdiera eso, porque bueno, ya que tuve la ocasión de ir, y a veces llegaba a una iglesia y la estaban restaurando y me dejaban subir, y tengo fotos desde arriba, desde detalles que no se pueden ver desde abajo. Si hubiese un centro donde y yo dijese, mira, os dejo esto, lo vais a escanear, y va a guardarse en archivos, estaría encantado de cederlo, pero tiene que haber un espacio preparado para eso, con personal y con un proyecto pues un poco establecido, porque si no pues es dar las cosas y no saber dónde van a acabar. Yo creo que hay material suficiente, como dije antes, para crear algo, pues ojalá similar a lo que han hecho en Santiago de Compostela con el Pórtico de la Gloria, por ejemplo, y que aquí estaría bien que se hiciera. Mira, ahí por ejemplo, sobre ese tema, este archivo es un archivo que pesa lo suyo, pero tengo ahí 150 megas de información, como veis, con una resolución enorme, y eso conmigo se pierde. Cuando esto desaparezca, yo tendría que haber algún tipo, como tú decías, que ya no estamos hablando incluso de ceder fotografías, sino de hacer un archivo volumétrico de cosas que se puedan perder, pues tenerlo ahí a buen recaudo. Y si le pasa algo al original, pues mira, siempre tienes el recambio. Yo quería añadir ahí una referente a la conservación. Parte y la esencia del proyecto es que todo eso se vea, se valore y se proteja, ¿no? Esta misma mañana pues he visto ahí en Arlos, el alcalde, la concejal de cultura, todos ahí dijeron, Merca, teníamos un tesoro aquí que no conocíamos y tal. El cura estaba, pero por lo visto toda la gente de alrededor de Arlos, todos expectantes ya para el concierto el día 20, que quieren ir a verlo, y madre, pues eso, no eran conscientes de ello, y por tanto, de algo que no eres consciente tampoco lo puedes proteger mucho. Tratamos de abarcar ese ámbito del siglo IX al siglo XIV, pues todo lo que hay en Asturias, pero dependemos de la respuesta de los responsables políticos que puedan costear esto. En este caso, Llanera dijo que sí absolutamente a todo, a la reproducción, a la construcción del instrumento, al concierto del día 20, o sea, todo. Y es un ayuntamiento, bueno, relativamente potente, pero puede lo que puede hacer. Es una cosa como esta que estamos protegiendo patrimonio, poniéndolo en valor y todo eso, no debería depender de las limitaciones. Hay dos instrumentos en Sariego. A Sariego no les puedes ir a pedir ahora 2.000 euros por un instrumento, que es lo mínimo a veces, o 2.500 euros, y además las reproducciones y todo. Para eso tendría que estar el Principado o tal. Y todas las gestiones de ese tipo se están haciendo, se han hecho con el Ayuntamiento de Llanera primero, bueno, con Gijón, que tiene un cuerno, ahora con Mieres, porque apareció Estorlujo, y con Villaviciosa y con el Ayuntamiento de Langreo. La respuesta, la única decisiva, y Oviedo, ha sido la de Llanera. Ojalá que todos dijeran, tengo pendiente una entrevista con el alcalde de Villaviciosa, que tiene 17 instrumentos ahí maravillosos, pero dependemos de decisiones políticas, ¿no? Eso es el quid del asunto. Entonces, cuando vean la importancia que puede tener y la trascendencia, y esto no se vaya al garete con los años, como vimos en esas 3 imágenes de ahí, pues entonces se pondrían a ello. Yo puedo decir que hemos solicitado desde la Montigua una ayuda al Principado este año, a principios de año, para unas ayudas que convoca anualmente de proyectos de interés regional, y nos la han denegado. Eso es lo único que puedo decir. Y ahora pues está pendiente otras del Ministerio de Cultura que hablan de patrimonio, pero bueno, también lleva un proceso, lleva unos plazos y tienes que esperar a que se convoquen, etc. En ello está.
Oviedo pues lo mismo, Oviedo tiene una cantidad ingente de instrumentos, bueno, tiene 30 y tantos instrumentos, que ya son del románico, también del gótico, de la catedral, maravillosos, pero dependemos de que, claro, aquí estamos poniendo dinero todos para hacer esto, pero claro, somos sociedad civil, y esto tendría que ser los poderes públicos, ¿no? Y también decir que, bueno, que los presupuestos que se están moviendo no son de proyectos faraónicos. ¿Entiendes? O sea, estamos hablando... Amantigua es una asociación sin ánimo de lucro. Y pretendemos a ver si somos una asociación sin ánimo de arruinarse. Sin ánimo de ruina. Sin ánimo de ruina. Entonces, bueno, de vez en cuando 4 chalas nos juntamos y dice, venga, vamos a tirar por la calle en medio. Pero vamos, seguramente lo tenga más fácil cualquier corporación que te venga aquí en vez de proyectando con un cañón, te traigan ellos un plasma y armen un show aquí y tal, y luego el presupuesto multiplícalo por 10, pero claro, en eso estamos. Bueno, pues... ¿Alguna pregunta más? No, quería comentar, me llamó mucho la atención en las imágenes que proyectó Fernando, que una de esas reconstrucciones, un dibujo era de José María Abrial, pintor que fue profesor aquí en la escuela de dibujo y que pintó escenografías para el Teatro del Fontán. Y tenemos algún retrato en esta sala pintado por José María Abrial, o sea que también es, bueno, qué casualidad tan grande, ¿no? Sí. Que vio, bueno, él vio algo que verdaderamente no era, en vez del instrumento pues vio otra escena, una escena de un parto, vio lo que creyó ver, pero qué casualidad que... No sé con qué dado pintó, porque a lo mejor también la vista engaña y está muy, o sea, está muy, te tienes que meter un poco muy metido. En el siglo XIX no estaría tan deteriorado. No. El canecillo, quiero decir. De todos modos, entre mirar y ver hay una gran diferencia. Yo por ejemplo, tengo un ojo para ver en un montón de esculturas y todo esto, pillar un instrumento que luego tengo que hacer una foto con un teleobjetivo y decir, sí, era verdad que había un instrumento, o sea que como que lo adivinas, es decir, hay una cierta configuración que te hace pensar en la posibilidad de un instrumento. Y eso implica pues una práctica y una costumbre, ¿no? La mayoría de la gente no lo ve, porque es que no, y si no sabes lo que es una rota, pues parece que tiene una caja por ahí, o sea, tienes que conocer también el instrumento y ves, cuanto más sabes, más ves. Pues muchísimas gracias y les esperamos, si quieren, para el martes próximo, que concluye este ciclo, qué pena, concluye este ciclo, con la tercera y última conferencia, Los sonidos de la piedra, iconografía musical asturiana del siglo IX al XIV. Tendremos también 2 conferenciantes, como ha sido la tónica, Soledad Álvarez, que nos acompaña en la sala, y Florentina Cuadriello, que nos hablarán pues de esa riquísima iconografía musical asturiana de la Edad Media. Muchas gracias.